Hola, os voy a contar qué es un experto en Big Data. Retomando la imagen del mercado que veíamos en el módulo 2, pues no se prevé que haya cambios y el mercado de Big Data va a seguir creciendo durante los próximos años. Esto va a brindar un montón de oportunidades en el ámbito profesional y va a hacer que la demanda de profesionales con habilidades o conocimientos en este tipo de tecnologías sean muy demandados. Concretamente, según Mid Technology Review, nos indica que los genios del Big Data serán los profesionales más demandados durante el año 2020. Experto en Big Data. La ciencia es una persona que trabaja la ciencia de los datos, ¿vale? Es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer información útil a partir de los datos en crudo, aplicando distintas disciplinas como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático o la analítica predictiva. Y dentro de todas estas posibilidades profesionales hay un rol concreto dentro del Big Data que suena más que otros, ¿vale? En concreto es la figura del científico de datos, del Data Scientist, que puede que muchos hayáis oído hablar de ella. ¿Qué es un Data Scientist? Bueno, aquí tenéis algunas definiciones. La primera de ellas, personalmente, me gusta mucho. Es una persona que es mejor estadística que cualquier ingeniero de software y mejor ingeniero de software que cualquier estadístico. Según Harvard Business Review, pues los Data Scientists serán el trabajo o el puesto profesional más sexy del siglo XXI. Y según fuentes del BBVA, pues, han catalogado a los científicos de datos como ese unicornio de los datos, intentando significar pues, la dificultad que hay de encontrar profesionales con este tipo de habilidades. Un científico de datos tiene que aglutinar o tiene que conjugar tres grandes áreas de conocimiento. La primera son las habilidades de programación, tiene que saber, conocer, tener ciertos skills en este sentido. El segundo gran ámbito sería la matemática, la estadística, para poder aplicar esos conceptos matemáticos a la hora de analizar y sacar conclusiones de la información. Y bueno, otra gran área de negocio, otra gran habilidad que sería el conocimiento del propio negocio. Es súper importante el conocimiento del negocio a la hora de practicar este tipo de análisis, porque cada sector, cada industria, al final es un mundo, tiene su propia idiosincrasia y su propio funcionamiento. Con lo cual, apoyar tanto las habilidades en programación con las habilidades matemáticas, con habilidades o conocimientos del negocio donde estemos trabajando, pues es la conjunción perfecta para generar pues, un científico de datos. Como kit de herramientas, bueno, aquí enumeramos algunas de ellas, principalmente lenguajes de análisis matemático, de análisis de datos, como pueden ser R, como pueden ser Python, Scala, frameworks de procesamiento masivo de datos, como podría ser Hadoop, bases de datos no SQL, herramientas de visualización, herramientas de análisis semántico, etc. Y, por supuesto, una herramienta indispensable es Excel y más Excel. En esta infografía podéis ver las características generales, aparte de esas tres grandes áreas de conocimiento que hemos mencionado, que debe aglutinar un científico de datos moderno, ¿vale? Podéis observar cómo se repiten, en este caso, las habilidades matemáticas y las estadísticas, las habilidades de programación, pero ahí abajo, en la parte inferior de la infografía, podéis observar, bueno, lo que le llaman las habilidades suaves, las soft skills, ¿no? Pues una serie de habilidades que a día de hoy, hasta el día de hoy, no se trabajan en los colegios, en las escuelas, en la formación básica, y que es súper importante a la hora de tener esta capacidad de comunicar información, de contar historias con los datos, de saber presentar y poder darles ese feedback, esos resultados de nuestro análisis a nuestros directivos. ¿Qué background? ¿De dónde provienen los científicos de datos actuales? Bueno, al final provienen sobre todo de carreras técnicas, pero no solo de carreras de informática o de computación, sino que también matemáticos, estadísticos, químicos, físicos, gente que tiene esa base matemática y que de alguna manera pues, tiene ciertos skills básicos de programación que ven en sus carreras, son susceptibles
fácilmente de convertir su rol o su perfil profesional hacia estas posiciones. En esta imagen podéis observar cómo distribuye el tiempo, su tiempo de trabajo, un científico de datos. Llama la atención cómo cerca del 80% del tiempo disponible de este tipo de perfiles se dedica a la limpieza y organización de información y a la recolección de datos para incluir en los modelos y en los análisis. Solo el 20% restante es el que se dedica realmente a técnicas exploratorias con la información, análisis predictivo, etc. Y aquí tenéis un diagrama de cómo es ese flujo, esos pasos a la hora de llevar a cabo su trabajo un científico de datos. En este caso empezamos desde el mundo físico, tenemos esa ingesta de información, esa fase de limpieza y preprocesado de los datos hasta que generamos un dataset con el que podemos trabajar. Una vez tenemos ese dataset, empezamos esas técnicas de exploración, de representación, de descubrimiento para adquirir ese conocimiento y ese aprendizaje desde los datos con el objetivo de diseñar productos basados en datos que una vez diseñados pues, se basarán en la visualización y el diseño de indicadores que permitan la ayuda o el apoyo a la toma de decisiones.